Buenas tardes con todas, con todos. Mi nombre es Manuel Aguirre y yo soy parte del equipo organizador de Root Capital a cargo de la moderación en esta videoconferencia. Les agradecemos a todas y a todos por estar aquí presentes, por participar de esta videoconferencia y le damos la bienvenida a organizaciones de productores de café y de cacao, alrededor de 50 organizaciones inscritas, compradores de café y cacao, empresas relacionadas a la agroindustria de café y cacao, ONGs nacionales, internacionales, entidades públicas, aliados en general del sector cafetalero y cacaotero de nuestro país, miembros de nuestro equipo de Root Capital. Muchas gracias por estar aquí presentes. Así también las gracias a nuestro equipo organizador, integrado por Gilbert Bustamante, a nuestro gerente de asesoría, Ever Egusquiza, Heidi Rioja y Pavel Egusquiza. Esta videoconferencia tiene por título Los desafíos de los productores y productoras de café y cacao en el contexto del COVID-19. Lo que pretendemos como Root Capital es aunarnos a los esfuerzos que ya están realizando todos los sectores relacionados al agro, desde el gobierno y los aliados, y bueno, nosotros como financieras que estamos también apoyando el sector, bueno, queremos a través de esta videoconferencia aunarnos a esos esfuerzos, seguir aportando en este contexto tan duro que nos ha tocado vivir a todos, en general no solo a nosotros en nuestro país, sino a todo el mundo, aunarnos a esos esfuerzos a través del diálogo, de la información que podamos compartir, de las dudas, de todos los temores que tenemos cada uno de nosotros. Eh, Así que siéntanse cómodos, siéntanse a gusto en esta videoconferencia que esperamos sea de su agrado. Para empezar, queremos darle la palabra a nuestro gerente de Latinoamérica de Root Capital, a Daniel Rivera, para que nos dé la bienvenida. Daniel. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Daniel Rivera y a nombre de Root Capital es un gusto para mí dirigirme a ustedes como inicio de esta conferencia. Primero quisiera agradecer a Carolina Trivelli por aceptar rápida y activamente el pedido que le hicimos para que participe en esta conferencia, compartiendo con nosotros sus conocimientos y reflexiones ante esta crisis que estamos viviendo. Carolina, estamos seguros que aprenderemos mucho de ti y vemos que esta es una oportunidad para que la academia pueda acercarse mucho más al sector rural y agrícola de nuestro país, ¿no? Los sectores de café y cacao en el Perú tienen un nivel de desarrollo, complejidad, desafíos y oportunidades que son muy, muy interesantes de ser estudiados a más profundidad, ¿no? Así que nuevamente, gracias, Carolina. En Root Capital definitivamente creemos firmemente que el contexto actual, con sus desafíos, retos, incertidumbres, tienen también que verse como unas oportunidades para nuestro presente y nuestro futuro. Esta es una oportunidad para volvernos más resilientes a los desafíos que tendremos, donde el cambio climático seguirá siendo una realidad y que seguramente impactará fuerte y negativamente en las poblaciones más vulnerables de nuestro país. En ese contexto, desde que comenzó esta crisis, en Root Capital hemos recibido el respaldo importante de inversionistas, donantes, aliados estratégicos, de nuestra junta directiva, lo que nos hace manifestarle con mucha confianza que a todos los que están presentes en esta conferencia y en general a todos los aliados peruanos y de otros países que nos acompañan y que siempre nos siguen, que los equipos de nuestros dos servicios, asesoría y créditos, siguen y seguirán trabajando con las organizaciones de café y cacao a las que hemos venido sirviendo a lo largo de estos años, más de 20 ya. No hemos parado ni un día de trabajar
rápidamente comenzamos a trabajar de nuestras casas y las operaciones se mantuvieron. Claramente tenemos desafíos a nivel interno, algunas cosas no fluyen tan rápido como antes, pero felizmente vamos bien. A nivel externo tenemos la incertidumbre de cómo se comportarán los mercados de café y cacao. Estamos muy atentos a lo que está sucediendo con los compradores, los productores, los precios. Pero de todas maneras esperamos que pronto las cosas tomen más normalidad para continuar con el crecimiento que teníamos proyectado. Estamos teniendo mucha comunicación con nuestros clientes para entender sus necesidades y estamos trabajando fuertemente en ver las formas de apoyarlos. Ese es nuevamente en ese contexto que esfuerzos como esta conferencia vienen a querer sumar en ese, en ese apoyo que queremos brindar. Y también estamos viendo otras opciones adicionales para apoyar con un enfoque muy importante hacia las empresas, las cooperativas, los sectores más vulnerables, que pueden verse mucho más afectados que otros con esta crisis. Nuevamente, disfruten de esta conferencia y de los siguientes minutos con Carolina. Regreso a ti, Manuel. Gracias, Daniel. Bueno, les explicamos un poquito cuál es la dinámica, cuál va a ser la dinámica de esta videoconferencia. Inicialmente, Carolina Trivelli, nuestra conferencista principal, va a hacer una presentación de media hora, ¿no? Luego vamos a tener unos comentarios de dos compañeros a los cuales agradecemos por haber aceptado ser parte del panel comentarista: Román Barbosa, de la cooperativa Selva Andina, y Erika Portocarrero, de la cooperativa La Flor del Café. Luego durante la conferencia, incluso el panel, ustedes, los participantes, pueden hacer preguntas. Si ustedes se fijan en su configuración, en la parte inferior central hay un icono que dice preguntas y respuestas, o Q y A, depende de la configuración, si es en inglés o en español, pero ahí pueden ir ustedes escribiendo, por favor, sus preguntas para poder después ir procesando para darle en bloque a Carolina. Bueno, quería aunarme al saludo y al agradecimiento de Daniel a nuestra conferencista principal, Carolina Trivelli, por la manera desinteresada que ella ha tenido en aceptar ser parte de esta conferencia, esta videoconferencia. Además, de manera muy rápida, ella dijo: sí, me interesa, quiero participar. Gracias, Carolina, por ello. Les presentamos a Carolina. Carolina es magíster en Economía Agraria de la Universidad de Pensilvania, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en temas de políticas sociales, políticas públicas, pobreza rural, inclusión financiera y desarrollo rural. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre el año 2011 y 2013. Actualmente ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y consultora para diversos organismos internacionales. También es miembro del directorio de Agrobanco, del directorio de CUNAN y de Sembrando Juntos, autora además de una docena de libros dedicados todos al desarrollo rural en nuestro país. Así que, sin más preámbulos, les presento a Carolina Trivelli. Muchas gracias, Carolina. Es tuyo la conferencia. Muchísimas gracias a ustedes, más bien por la invitación y la confianza para poder acompañarlos en esta tarde. Lo que yo quisiera hacer es pasar rápidamente por cómo veo cómo viene la situación, pero no hablar solamente de la coyuntura actual, sino ponerlo eso en el marco de una mirada un poquito más larga. Yo les pido disculpas, no soy una experta ni en café ni en cacao, eso saben ustedes y no yo. Por eso voy a hablar del mundo rural más en general, con 2 o 3 menciones a características que creo que ustedes tienen, que los hacen un sector con una plataforma mucho más potente para sortear
los vaivenes de esta crisis que otros. Yo compartí con Gilbert un par de documentos y es en base a ellos que he organizado lo que quiero presentarles. Lo primero es, durante el 2018 y 19, en la región, en América Latina y el Caribe, se tuvo un proceso de diálogo y debate muy amplio, liderado por la Oficina Subregional de FAO en Santiago, por Julio Verdeguer, buscando problematizar y entender cuál debía ser el derrotero para el sector rural en América Latina y el Caribe, cuáles eran los motores que estaban articulando y definiendo las posibilidades de desarrollo del medio rural latinoamericano. Y lo que se concluyó es algo no muy novedoso, y es que nos falta mucho por hacer, si bien han habido avances en años recientes. El sector rural de América Latina y el Caribe sigue siendo un sector fundamental para el desarrollo de América Latina, de cada uno de los países de América Latina, pero también del planeta en su conjunto, ¿no? La ruralidad latinoamericana genera no solamente flujos de bienes y servicios muy importantes hacia el resto de las regiones, sino también efectos ambientales que son de consideración. Esto para partir señalando que el mundo rural latinoamericano, cosa que se cumple sin duda en el Perú, es mucho más importante de lo que solemos reconocerle. Solemos, digo, desde la visión ciudadana y colectiva, y creo que hoy día la pandemia del COVID nos permite más bien aprovechar una pequeña ventana de oportunidad en la cual los pobladores urbanos han visto qué tan importante es que tengamos una producción de alimentos asegurada en nuestro país y capacidad de autoabastecernos. Lo segundo es que la política no siempre le ha dado el espacio al mundo rural que requiere, ¿no? No se ha encargado de potenciarlo ni de lograr procesos de desarrollo. En todos los países de América Latina, el rezago rural frente a temas de desarrollo económico, de desarrollo social, de acceso a servicios públicos y privados es enorme. En general en la región, la pobreza rural ha venido cayendo en los últimos 20 años de manera muy importante. En el Perú se ha reducido a la mitad, sin embargo sigue siendo altísima, ¿no? 40% de la población rural en el Perú aún enfrenta situaciones de pobreza monetaria, ¿no? Y si miramos desde una perspectiva multidimensional, este número puede subir a 60, 70%, ¿no? Entonces, en realidad, a pesar de que el sector rural es tan importante para el desarrollo del Perú, el desarrollo de América Latina y el desarrollo global, le damos poca importancia, se le reconoce poco. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero no lo vamos a cambiar solo quejándonos de que nadie nos presta atención, sino haciendo lo que tenemos que hacer, y es generando una corriente de opinión mucho más fuerte, mucho más seria, para asegurar que podemos reposicionar el mundo rural en América Latina. Desgraciadamente, en la región y en el Perú en particular, venimos dejándonos ganar por un discurso político muy potente que dice todo el mundo se va de lo rural, ¿no? La gente no quiere estar en lo rural, la gente para buscar oportunidades se va de lo rural, ¿no? Y entonces, y eso, la prueba tangible de eso es que en cada censo hay menos porcentaje de población que vive en lo rural. Y eso es verdad, pero es porque la definición de ruralidad que maneja el censo es una tontería. Y eso mismo sucede en otros países de la región. En el documento que preparamos con Julio Verdeguer en el proceso de esta reflexión regional el año pasado, lo que encontramos es que si bien las estadísticas oficiales dicen que más o menos, para el caso peruano, pero para casi toda América Latina, el 20% de la población vive en el mundo rural, con estas definiciones censales o administrativas. En realidad, la gente que se dedica a actividades rurales y que vive en entornos marcados por la ruralidad es casi el doble, casi 40% de la población de América Latina y el Caribe. Si usamos unas definiciones un poquito más sensatas que viviendas contiguas, que es lo que usamos en el Perú. Entonces, lo rural es mucho más importante de lo que nos quieren
aceptar, de lo que nos quieren hacer creer. Y eso debería forzar además a que se preste más atención a los desafíos que enfrenta el mundo rural. Como les decía, si bien las tasas de pobreza han caído de manera sustantiva, la reducción en la pobreza rural se estancó más o menos en el 2014. Y yo diría que un tercio por lo menos de los países de América Latina ha comenzado a subir a partir de 2016. ¿Esto por qué es importante? Porque esta emergencia, esta pandemia, nos agarra en un contexto en el cual ya no era fácil reducir la pobreza rural. Ya no era lo que sucedía por default. Ya no estábamos avanzando rápido. Y ahí es donde aparece encima este evento inesperado del COVID, que agrava y claramente va a generar un incremento en los niveles de pobreza rural, sin duda, en este año, ¿no? Entonces, lo rural es muy importante, y es muy importante no solamente por la producción agropecuaria. Esto es central, ¿no? De lo rural sale el grueso de los alimentos que consumimos en las ciudades, eso sin duda, pero además la producción agropecuaria de América Latina alimenta a una parte importante de las personas que viven en otras regiones, ¿no? Nosotros producimos más alimentos de los que consumimos. América Latina y el Caribe produce más o menos alimentos para sustentar a unos 820, 850 millones de habitantes, y somos solo 600 millones en América Latina, ¿no? Entonces hay un aporte alimentario que hace la región, la ruralidad de América Latina al mundo. Sin embargo, la ruralidad ofrece mucho más que solo la producción de alimentos y de productos agropecuarios. Si ustedes se ponen a pensar en el caso peruano, en la ruralidad están casi todos los motores de crecimiento que tiene el Perú. La minería, la producción de energía, la producción de hidrocarburos, que es muy importante para otros países, la producción alimentaria, por cierto, el grueso de nuestros atractivos turísticos, el grueso de nuestra diversidad cultural viene del mundo rural, ¿no? Tenemos un potencial enorme en el mundo rural para lograr no solamente que los esfuerzos hacia lo rural se centren en una actividad, en lo alimentario, en lo agropecuario, en lo forestal, sino en este conjunto, en este portafolio de actividades importantes para lo rural. Pero además, lo rural es la fuente principal de efectos negativos que aceleran cambio climático, ¿no? La agricultura en particular, la agricultura y la ganadería en América Latina desproporcionadamente generan gases de efecto invernadero por la forma en la que producimos, y eso hay que corregirlo, sin duda, hay que hacer inversiones importantes ahí, pero a la vez somos los que tenemos las mayores áreas de bosques tropicales, amazónicos, tenemos cursos de agua únicos en nuestra ruralidad. Entonces, el mundo rural, y con esto quiero terminar esta primera parte, el mundo rural latinoamericano y el mundo rural peruano es mucho más importante de lo que se le reconoce. Y eso es una de las primeras tareas que deberíamos estar todos comprometidos con cambiar. No solamente porque mucha gente depende de la vida rural, no importa si vive en pequeños centros que podrían considerarse urbanos, pero se dedican a actividades rurales, siguen siendo rurales. Es vital para la alimentación de los pobladores urbanos, de los latinoamericanos y de los del resto del mundo, y es vital por las consecuencias ambientales que tiene. Sin embargo, no lo miramos porque total, todo el mundo se quiere ir de lo rural. Hay este problema y tenemos que cambiar esos pesos y contrapesos. Veníamos en esa tendencia y además lo rural en esta tendencia venía estando afectado por tres procesos que están pasando en el mundo, al margen de que lo rural lo quiera aprovechar, mirar, considerar o no.
¿no? Y teníamos, por supuesto, un proceso acelerado de cambio climático que nos estaba generando enormes presiones para generar procesos de adaptación, para movernos con algunos cultivos de una zona a otra, para redefinir esquemas de uso de algunos recursos críticos como el agua, para presiones para cambiar prácticas ancestrales y para asegurar trazabilidad en muchos de los productos. El tema cambio climático es una fuerza que está sucediendo y que está afectando de manera muy sustantiva las posibilidades de desarrollo en el mundo rural, querámoslo o no. Y más bien tendríamos que aprovecharlo para generarnos nuevas oportunidades de negocios asociadas a el pago por servicios ambientales, capturas de carbono, protección de ecosistemas, etc. Ahí hay un tema bien potente. Una segunda tendencia que de todas maneras nos está afectando, sobre todo al mundo rural ligado a la producción de productos agroalimentarios, es el cambio en las dietas, ¿no? Las dietas están cambiando lentamente, pero están cambiando. Están yéndose hacia esta preocupación creciente por dietas saludables que va a afectar las demandas por productos que tienen que ver con esta preocupación hoy día, a raíz del COVID, además más presente que nunca, de la importancia de estar sanos, de alimentarnos bien, de evitar enfermedades que no debíamos tener, sobre todo diabetes, hipertensión, relacionadas con el incremento enorme de obesidad. América Latina y el Caribe es la región donde hay mayor prevalencia de obesidad. Y ahí tenemos, de sobrepeso y obesidad, y ahí tenemos un problema serio que va a afectar, pero que puede ser una oportunidad enorme para los sistemas agroalimentarios de la región. Y una tercera fuerza que está afectando y cambiándolo todo es todos estos procesos de innovación tecnológica, digitalización, articulación, innovación, agritech, ¿no? Que están permitiendo que nuevas tecnologías nos ayuden a incrementar productividad, a mejorar trazabilidad, pero que efectivamente algunas son costosas, algunas más bien pueden estar ampliando brechas entre los que acceden y los que no acceden, y es un tema que deberíamos estar mirando cuando pensamos en el desarrollo rural de América Latina. Dicho esto, lo que tenemos por delante es que lograr realmente una transformación rural que nos permita avanzar en 3 frentes de manera simultánea. 1, lograr una mayor ciudadanía rural, ¿no? Voz para los pobladores rurales, pero también un proceso de igualdad de oportunidades respecto a los urbanos, de reducción sostenida de pobreza, de mayor inclusión social, de acceso y uso de servicios públicos y privados de calidad. Esa es una agenda enorme y hay que seguirle empujando, sobre todo a la luz de la tendencia que les mencionaba, que da cuenta que los tiempos en los que la pobreza rural seguía cayendo naturalmente terminaron hace tiempo, ¿no? El segundo objetivo que tendría que tener cualquier esfuerzo de transformación rural es que requerimos repotenciar la economía rural, pero a partir no solamente de hacer mejor lo que estamos haciendo hoy, sino de mirarla como este portafolio diverso de actividades económicas y de sectores productivos, ¿no? Donde la producción agropecuaria y agroalimentaria son centrales, son el corazón, porque además está muy fuertemente atada a los temas de estacionalidad, manejo y acceso de recursos, pero que están inmersas en un conjunto de actividades que permitirían una diversificación y una expansión de la prosperidad que podría tener la economía rural. Y el tercer objetivo de esta transformación rural tiene que ser lograr un manejo, una nueva relación con los recursos naturales y ambientales para asegurar que podemos disminuir, mitigar los efectos de cambio climático. Entonces, en esta tendencia
¿no? En la que lo que nos queda como agenda rural a los peruanos, pero también a los latinoamericanos, es realmente pensar cómo podemos avanzar en estos tres frentes de manera simultánea: el frente social de inclusión, de ciudadanía rural, el frente de prosperidad económica, pero con economías diversificadas y más amplias, y el frente ambiental, que además es lo que nos conecta con el frente ambiental. Además tiene que ver con el impacto de la ruralidad nuestra en el planeta como conjunto. Entonces, estos tres objetivos deberían ser lo que guía los esfuerzos de desarrollo rural en los años que vienen. Estamos en ese proceso y aparece este evento inesperado, que es el COVID, y que lo que nos deja en claro es que buena parte de los avances que veíamos en mejora de condiciones sociales, económicas e incluso las nuevas oportunidades ambientales se ponen en cuestión. Todo se vuelve más complejo, y lo que ha desnudado el COVID es que mucho de este éxito que veníamos viendo en América Latina y el Caribe, y en el Perú, sin duda, de mejora de las oportunidades para los pobladores rurales, son éxitos precarios, son éxitos con patas cortas, ¿no? Y que aparece un evento inesperado y comienzan a presentarse colapsos que desnudan no solamente brechas enormes, sino situaciones de altísima vulnerabilidad de las familias, de las comunidades y de los negocios rurales, ¿no? Y entonces ahí es donde quiero concentrarme para hablar un poquito de qué está pasando hoy día con el COVID. Creo que con el COVID no les voy a decir lo que está pasando, todos sabemos, es un asunto tremendo que afecta a todos los aspectos de nuestra vida, desde los aspectos más domésticos hasta la generación de ingresos y los aspectos más organizacionales y económicos. El COVID sin duda nos va a dejar más pobres a todos. Eso no hay que ser muy ilustrado para darse cuenta. La CEPAL hace unos 4 o 5 días ha sacado sus estimados de impacto del COVID, y fruto de la recesión enorme que se va a generar en la región, en el Perú, los analistas todavía no quieren arriesgarse no logran conciliar un estimado del tamaño de la recesión, porque todavía hay mucha incertidumbre, todavía nos falta saber cuándo realmente comienza la recuperación y a qué ritmo esta va a ser posible, pero los analistas más informados en términos macroeconómicos hablan de una recesión que va entre -3 puntos del PBI hasta -15, ¿no? Entonces, el efecto del COVID en la economía va a ser tremendo, nos va a dar un retroceso de una década por lo menos en términos de crecimiento. Y eso nos va a golpear a todos sin ninguna duda, por más que lo hagamos muy bien. Y como les decía, la CEPAL acaba de sacar sus estimados para los temas de, por ejemplo, pobreza, y se estima para el caso peruano que la pobreza en este año va a subir entre 1,5 y 3 puntos porcentuales. Quizá eso es bastante optimista, y para determinados entornos va a ser un poco más. Es difícil decir cuánto va a ser el impacto en pobreza el COVID, porque todavía no sabemos qué tan largas van a ser las secuelas y cuáles van a ser las restricciones que vamos a enfrentar para reactivarnos. Claramente vamos a ir yendo a una situación menos mala, pero la situación va a ser compleja y va a ser dificilísimo por múltiples razones que vamos a discutir en lo que sigue. Pero tenemos que estar todos muy claros que esto nos golpea a todos, que nos va a dejar más pobres como país, como comunidad, como familia, como individuo, como negocio. Y para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Y el tema es cómo enfrentar eso de la mejor manera posible, no solo para sortear la crisis, que es un
tema importantísimo, sino para no regresar exactamente a donde estábamos, sino regresar a un punto que la nueva normalidad sea una posibilidad de progreso y de sostenibilidad sobre bases más sólidas que la que veníamos construyendo. Y creo que ahí es donde está realmente el desafío. ¿Qué cosas tenemos que hacer no solamente para sortear la crisis, sino para llegar a un mejor punto de llegada? Para el mundo rural yo creo que hay tres temas críticos que hay que mirar para analizar los efectos del COVID y de las restricciones derivadas de la atención a la emergencia. Y en primer lugar, el principal problema y el que a mí más me preocupa y creo que es el que menos atención le prestamos es el tema de la salud en el mundo rural. La salud en el mundo rural tiene unos déficits impresionantes, no tenemos protocolo, no tenemos pruebas, no tenemos testeo y no tenemos una estrategia para ayudar a la población rural a enfrentar el COVID, más que decirle, ojalá no llegue a tu comunidad. Y lo mejor sería que no salgas y que pongas una tranquera. Eso tiene patas cortas, ¿no? Creo que lo que tendríamos que estar haciendo es generando un protocolo de salud rural que tenga un componente de generación de protocolos de atención, que tenga un esquema de pruebas para que podamos saber en efecto qué tanto va entrando el COVID a las comunidades rurales. Y uno tercero, un fuerte componente de información y de provisión de los instrumentos mínimos para mejorar las condiciones de salud en el mundo rural. Desde cosas más o menos simples como el uso de las mascarillas y las prácticas de lavado de manos con jabón, hasta información más sofisticada para implementar protocolos en procesos productivos, ¿no? Sobre todo orientados a población de riesgo, población adulto mayor. Muchos de nuestros agricultores son población de riesgo frente al COVID y por ende deberíamos tener protocolos en nuestras operaciones empresariales, pero también en nuestras organizaciones comunitarias y sociales para contribuir a proteger a nuestros adultos mayores, que son quienes más riesgo van a enfrentar y que caer, de ser contagiados por el COVID, van a tener tremendas dificultades para salir y llegar a un centro de atención y para lograr atención, porque los hospitales de las regiones están casi todos colapsados. Entonces creo que el tema de salud rural debería ser el tema número 1 en la agenda de los ruralistas y desgraciadamente creo que no lo está haciendo. Y creo que en el MINSA esta es una preocupación que seguramente existe, pero no veo un área, un liderazgo, una actitud proactiva para identificar cómo ayudar a las comunidades rurales desde los temas de salud pública para enfrentar la pandemia. Entonces creo que ese es un área que hay que trabajar. Muchos de ustedes están relacionados a cooperativas, que son una organización que parte de esta idea de capital social, de conocerse entre todos, también de cuidarse entre todos, y creo que un punto de agenda en su respuesta frente a la emergencia tiene que ser cómo contribuir a que hayan protocolos que permitan manejar el COVID. El COVID está aquí, se va a quedar un buen tiempo y tenemos que aprender a vivir con él sin poner en riesgo a nuestros socios, ¿no? Entonces creo que el tema de salud no es un tema que podemos pasar y que el Ministerio de Salud se va a ocupar o la Dirección Regional de Salud se va a ocupar, porque no lo va a hacer. Entonces creo que tenemos nosotros que cumplir nuestra responsabilidad organizacional para con nuestros miembros y trabajar los temas de salud. El segundo gran impacto del COVID es la economía de las familias, sin duda. Las familias rurales, voy a ultra simplificar, en general tienen ingresos que provienen de fuente agropecuaria, ¿no? En el caso de ustedes, probablemente de las actividades relacionadas con el café y el cacao en su mayoría, ¿no? Y otros pequeños cultivos que contribuyan al autosuministro, por ejemplo, de alimentos.
tienen ingresos derivados de otras actividades, venta de mano de obra, sea estacional, sea trabajo temporal, sean trabajos en el sector servicios, que hay mucho, y digamos de transferencias, donde podemos poner a las remesas de familiares y amigos, a las transferencias del sector privado y a las transferencias del sector público, los programas sociales, por ejemplo, que tienen una importancia sustantiva en el mundo rural peruano. De estas tres fuentes de ingresos, las transferencias, solamente se van a sostener las transferencias públicas. Porque el grueso de las transferencias privadas, más bien, seguramente se han cortado. ¿Por qué? Porque como este es una emergencia que ataca a todos, también ataca a quienes enviaban remesas, ¿no? Y estos parientes urbanos, estos amigos o parientes que están en otro país, difícilmente podrán sostener el mismo nivel de contribución a nuestra economía rural. El empleo rural no agrícola o el empleo rural agrícola en otras explotaciones agrícolas probablemente ha caído a cero. Porque mucho del empleo rural no agrícola que hacen los hogares rurales peruanos y en general de América Latina sucede en el sector servicios o en empleos temporales, en cabecera de distrito, en pequeñas obras, ahí, y eso probablemente hoy día se fue a cero. Y entonces, lo que nos queda es el ingreso que viene de la producción agropecuaria. Y el ingreso que viene de la producción agropecuaria, sea el ingreso monetario de la venta de nuestros productos o el ingreso agropecuario que se destina al autoconsumo, ahora es probablemente el grueso del ingreso que están viendo los hogares rurales. Y el problema con eso es no solamente que probablemente no alcanza para cubrir las necesidades de la familia, en muchos casos además las familias han recibido miembros que han retornado a la zona rural para asegurarse casa y comida, por lo tanto la presión sobre los recursos productivos de la familia ha incrementado. Y entonces, este ingreso, que era una parte central, pero solo una parte de los ingresos de los hogares rurales, hoy día es probablemente el único ingreso. Y por suerte, la gente sigue comiendo y a pesar de que hay bastantes problemas en la cadena logística y en los mercados, hay todavía actividad en este mercado alimentario que permite asegurar este flujo mínimo de ingresos hacia los hogares rurales. El problema con eso es que estos ingresos, que son una parte y ahora se han vuelto casi todo, es que a lo que llevan es a que sean consumidos en su totalidad. Y eso implica que buena parte de los hogares rurales se van, para cuando llegue la época de volver a sembrar, el inicio de la campaña grande, se van a haber comido su capital de trabajo, ¿no? Y entonces el problema que vamos a enfrentar es que muchos agricultores a lo largo y ancho de todo el Perú no van a tener recursos para sembrar en la próxima campaña y eso va a tener un impacto enorme en la producción agroalimentaria de los peruanos. Por lo tanto, nos va a generar un problema enorme el próximo año de abastecimiento. Entonces, lo que hay que hacer claramente es no solamente atender y ayudar a las familias rurales, el tema del bono rural es un paliativo puntual que contribuye, pero no va a resolverlo todo. Hay que generar esquemas de apoyo a los agricultores para asegurar que cuenten con acceso a capital de trabajo que les permita mantenerse en la actividad productiva y resembrar cuando sea el momento. En el caso del café y el cacao, entiendo que eso no es la preocupación central, las plantas están instaladas, pero entiendo también que muchos estaban en procesos de mejora de sus cultivos, de inversión todavía en mejoramiento de los cultivos y que eso ahora probablemente puede estar en riesgo. Entonces ese es el segundo tema, cómo ayudamos a las familias rurales a que no solamente sobrevivan a este momento de tremenda estrechez y de tremenda dificultad y restricción, sino a cómo nos aseguramos que puedan continuar realizando
las actividades productivas, en particular aquellas orientadas a la producción de alimentos, en los meses que vienen, ¿no? Son dos desafíos distintos: sostenimiento, cómo protegemos a esos hogares rurales, y cómo nos aseguramos que puedan seguir produciendo, ¿no? Entonces, salud, familias, y el tercer espacio de impacto es el que tiene que ver con las empresas, ¿no? Y en el caso de ustedes, me imagino que ese es un impacto sustantivo, porque el cierre de fronteras, la reducción y nuevas restricciones para el comercio internacional van a afectar directamente sus actividades empresariales. Entiendo que todavía hay mucha incertidumbre sobre qué tan rápido se van a activar los mercados internacionales, en qué condiciones, y cómo esta demanda y estos negocios que existían pre-COVID se van a sostener o se van a modificar en los meses que vienen. Ahí más bien les pido a ustedes que me ilustren sobre qué es lo que viene, para entender mejor lo que viene. Pero claramente vienen desafíos enormes para todas las organizaciones empresariales del mundo. Del Perú, sin duda, para las grandes corporaciones y para las pymes, pero creo que claramente para las empresas asociativas en el mundo rural, el desafío viene muy duro no solamente para poder sobrevivir y honrar los contratos y retomar las sendas de trabajo, sino para esto que les decía al principio: asegurar que van a regresar con un pie más sólido, con una posibilidad menos vulnerable ante estos eventos negativos. Y desgraciadamente ahí creo que hay poca claridad para los que estamos afuera en qué es lo que se necesita hacer para contribuir a proteger este tejido empresarial, para asegurar que haya sostenibilidad en los negocios rurales. Creo que una de las cosas más importantes hoy día que todo empresario cooperativista o el presidente del directorio del banco más grande del Perú tienen que tener claro es que en este momento lo que se trata es de priorizar la sostenibilidad de los negocios antes que la rentabilidad, antes que las ganancias. Lo que necesitamos es asegurar que los negocios no van a desaparecer. Y creo que ese desafío cambia sustantivamente el eje de las preocupaciones que deberíamos estar atendiendo como país. Dicho esto, y como para ir cerrando, he escuchado bastantes declaraciones de líderes de gremios agropecuarios de distinto tipo, exigiendo más ayuda del Estado, y eso está muy bien, hay que exigir y hay que tratar de que el Estado sea lo más colaborador que se pueda, pero el Estado está de vacas flacas, ¿no? No solamente porque no hay tantos recursos, ¿no?, disponibles, y el próximo año van a haber menos, y eso tenemos que ser realistas, porque estamos usando todos los chanchitos que habían en el sector público, todos se están usando. Y lo segundo es cuáles son nuestros aliados institucionales para lograr mayor atención del Estado, del sector privado, de otros miembros de nuestra cadena productiva, ¿no? Claramente el Minagri es un actor importante, porque pertenece al gabinete, porque está en el ejecutivo, porque tiene trato directo con el presidente, pero claramente los gobernadores regionales también, ¿no? Y creo que estamos desde el mundo rural, desde el mundo de los ruralistas, exigiéndole que el Minagri haga muchas cosas, y el Minagri tiene una estructura que no es pues muy efectiva, ¿no? No tiene tanta tubería como para ayudar en los temas que he mencionado, ni en los de salud, ni en la atención a las familias, quizá algo en los temas empresariales, pero muy limitado. Creo que hay que comenzar a buscar otros interlocutores en los gobiernos regionales que tienen competencias en materia de desarrollo agrario,
en el Ministerio de Comercio Exterior, que tiene que ser un puntal central para la recuperación de los negocios que tienen que ver con los mercados globales, que será vital para el proceso de recuperación, con los ministerios asociados a los temas de protección social y, por supuesto, con el MINSA a través de las direcciones regionales de salud. Me parece fundamental, ¿no? Entonces, creo que hay que comenzar a buscar interlocutores para que el impacto que va a existir y que va a ser negativo para el mundo rural sea el menor posible, por un lado, pero que a la vez abra la oportunidad de lograr esquemas de sostenimiento que nos lleven a un proceso de transformación rural para avanzar en esos tres objetivos que yo les ponía: ciudadanía rural, diversificación y prosperidad de la economía rural y una nueva relación con recursos naturales, porque si no vamos a, en el mejor de los casos, volver a lo mismo hasta la siguiente pandemia, o el siguiente terremoto, o la siguiente inundación, ¿no? El siguiente fenómeno del Niño. Y creo que ya tenemos que tomar acción para asumir cambios un poquito más estructurales que nos permitan una base más sólida para construir un proceso de desarrollo rural incluyente, próspero, pero que nos lleve a una mejor situación. Bueno, me he pasado un poquito de la media hora, creo, pero ahí lo dejaría y feliz de contestar todas sus preguntas y de iniciar un diálogo, por supuesto, con ustedes. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por tu exposición. Le cedería la palabra a nuestros panelistas, no sin antes solamente hacer recordar a nuestros participantes que pueden ir anotando sus preguntas, por favor, en la caja de preguntas que está ahí en la parte inferior central de la pantalla. Hay varios que ya han hecho preguntas, pero les invitamos a que sigan proponiendo, planteando sus preguntas. Entonces le cedería la palabra a Román Barbosa, gerente de la cooperativa Selvandina, ubicada en Jaén, Cajamarca. Román. Sí, bueno, muy buenas tardes con todos los que nos escuchan. Gracias a RUC Capital por la invitación. Bueno, mi nombre es Román Barbosa, soy gerente de la cooperativa CENIN, región Cajamarca. Bueno, muy satisfecho con la exposición de la economista Carolina Trivelli, muy explicativa y en realidad muy buena de lo que queríamos escuchar en este momento, en la situación en que nos encontramos. Yo quisiera empezar un poco a compartir en la misma línea que la economista pues, nos ha ido ilustrando cómo está el mundo rural en este momento. Quisiera un poco más ocuparme en realidad de la región Cajamarca, que es donde estamos ubicados muchas cooperativas. El motor de la economía en realidad es el café. El café dependen cerca de 38.000 familias de este cultivo. Es más, el 20% de todo lo que se produce en el país pues viene de la región Cajamarca. Yo quisiera también en la misma línea pues hablar un poco ya de lo que la economista nos habló, de los componentes o de los efectos que nos ha traído el COVID al sector rural. En realidad, hoy día se cumple 66 días aproximadamente de este estado de emergencia, ¿no? Donde estamos confinados, estamos en cuarentena y se ha cortado mucha parte de la cadena de suministros del café. En los últimos días, en realidad, he notado mucha incertidumbre en todo aspecto. El no saber cuándo y cómo termina esto. Pero, bueno, lo tenemos a la pandemia, lo tenemos al virus acá con nosotros. Lo dijo la economista, vino para quedarse, se va a quedar todavía un buen tiempo. Entonces tenemos que ver estrategias, desafíos, retos para nosotros como cooperativas, como grupo de productores, poder afrontar
y la palabra que siempre ha mencionado el economista, sostenibilidad. En realidad, nosotros ahora tenemos que apuntar a la sostenibilidad. Las empresas tenemos que continuar. De alguna forma tenemos que hacer todo el esfuerzo, no mirar utilidades, no mirar quizá ganancias, pero sí mirar la sostenibilidad que tengan estas. Desde ese punto de vista, en realidad, nosotros como cooperativa, y que la mayoría de cooperativas seguro, hemos enfocado a grandes desafíos. Y uno, en realidad coincidimos con lo que dice el economista, es el tema de prevenir el contagio del COVID, que es la salud y la vida. Yo creo que ese es el pilar más importante en este momento. El resto va a venir por añadidura también y vamos a ir lográndolo. Pero el tema de la salud en realidad es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. Y yo creo, sin lugar a duda, a todos, ¿no? Entonces, nosotros como cooperativa, un poquito entrando ya a lo que pensamos, bueno, hemos elaborado protocolos ya para ver el tema de la salud. Protocolos que hemos ido viendo un mapeo de todos nuestros procesos que tenemos y ver en cada uno de ellos identificando el riesgo que nos puede causar, ¿no? Valorando ese nivel de riesgo y tomando medidas de contingencia, porque la idea es proteger a nuestro agricultor, proteger al colaborador, proteger a nuestros proveedores y a nuestros clientes en realidad. Entonces, en ese sentido nosotros vemos prioritario unir esfuerzos. De acuerdo a nuestras posibilidades, estamos implementando todos estos protocolos. Sabemos que necesitamos de las instituciones, necesitamos de salud, pero con lo poco que se puede hacer, mirar como prioridad el tema de la salud. También dijo la economista, y que nosotros lo encaminamos de esa manera, es la economía rural. La economía rural en realidad sí, después que ya han pasado 66 días, se empieza a notar con mucha más fuerza. Y con algunas limitaciones aún, porque si bien es cierto, el economista decía en una de sus partes que lo que ahora va a priorizar es el ingreso de la producción agropecuaria. El resto como se ha cortado, pero como la industria del café en la cadena de suministros, nosotros tenemos que trasladar el café desde las zonas de producción hacia los centros de acopio. Entonces, nosotros ahí hemos visto un reto y un desafío. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en las zonas de producción los agricultores se han organizado en rondas para protegerse, que está muy bien, que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero esta protección ha incluido también, pues, limitar el ingreso de algunas unidades para transportar el café. El café ya está en las zonas de producción, pero hay limitaciones en su transporte. Eso nos lleva a reflexionar y nos lleva, pues, a poder conversar todos los entes involucrados y encontrar una solución. Es entendible que estamos en esta situación, pero tenemos que movilizar nuestro producto. Y yo creo que aquí tenemos que enfatizar y sensibilizar a nuestros ronderos de que, de alguna forma, dándole confianza y seguridad con estos protocolos, podamos no causar ningún daño y mejor proteger la salud y a la vez, pues, la economía de las familias. Entonces, en esa parte, en realidad, sí es un punto y un desafío. Nosotros, y creo que todas las cooperativas ahora, estamos logrando enviar vehículos para traer el café desde las zonas de producción, porque anteriormente el productor venía hasta los centros de acopio. Ahora esto ha cambiado, es una nueva realidad. Las cooperativas estamos haciendo todo el esfuerzo para que el café ya seamos nosotros responsables de las zonas de producción y no exponer a nuestros socios, no exponer a nuestros productores, que ellos sigan dedicándose, pues, a la producción con todos los protocolos de seguridad. Y una última parte que también lo mencionó
la economista, es en cuanto a la comunicación. La comunicación en realidad para nosotros como que ha despertado ahora, ¿no? Anteriormente pues era muy fácil que un técnico vaya hasta la zona de producción y se reúna con los agricultores y transmita las ideas, pero ahora no. Ahora tenemos que ver y usar la tecnología que tenemos. Es un reto en realidad para todas las empresas también, para todas las cooperativas. Nosotros hemos tenido que innovar allí, tener la base de datos o la base de todos los números telefónicos de nuestros socios, interactuar, enviar comunicación, mantenerlos informados, que antes en realidad no se hacía. Esa es la comunicación hacia interna, pero la comunicación externa en realidad también ha ido mejorando, aunque ya se había avanzado algo. Pero esta pandemia en realidad nos hace repensar que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Y considero que como cooperativa, como productores, tenemos que llegar ahí, innovar. Y como empresa, en realidad, me gustó y recalco la parte que decía la economista Carolina, es de que busquemos por todos los medios la sostenibilidad. Eso yo creo que nos queda un reto y un desafío a todos nosotros. Hacer de que este negocio que tenemos, de todos los productores, no caiga. Hacer todo el esfuerzo. Estoy seguro que vamos a salir de esto, pero vamos a salir mientras tomemos decisiones acertadas, inteligentes, buscando orientación, buscando especialistas también, y que mejor desde ahora que el economista pues, nos ha ilustrado, que también podemos hacer y que nos esperaría también, ¿no? Hay que ser realistas, como dijo la economista, esto no va a pasar pronto. Y en ese camino, pues tenemos que ver todas las estrategias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Román. Muchas gracias por tu comentario. En este momento le daríamos la oportunidad a la licenciada Erika Portocarrero, administradora de la cooperativa La Flor del Café, ubicada en Rodríguez de Mendoza, Amazonas. Erika. Sí, buenas tardes con todas y todos los presentes en esta videoconferencia. Muchas gracias por la invitación a participar como comentarista de esta tarde que hemos tenido sobre los desafíos que estamos viviendo ante la situación del COVID en todo, diríamos, ¿no? En toda la zona rural y en toda la actividad agropecuaria que vivimos. Muchas gracias también a la economista Carolina Trivelli por su participación, por habernos esclarecido un poco la situación en general de lo que vivimos en el sector rural. Esto es muy cierto, ¿no? Lo que vivimos nosotros día a día, ella lo ha manifestado en una manera general en todas las actividades. Y bueno, esta tarde yo más que nada quisiera participar hablando claramente sobre la actividad cafetalera, que es lo que nosotros, o bueno, mi organización, que es la Asociación La Flor de Café, viene desarrollando, ¿no? Y expresar un poco los desafíos que como organización hemos venido teniendo desde que se ha dado esta situación, esta crisis por la pandemia del COVID-19. Si bien es cierto lo que decía el señor Román, nosotros como agricultores veníamos quizás recién empezando a la campaña de café, ¿no? Recién a desarrollar la campaña de café después de un periodo de poca producción que se tenía en la zona. Y cuando estaba empezando digamos, a tener una mayor cosecha, los productores a ver mejores ingresos para su economía familiar, se da esta crisis y se da esta emergencia sanitaria, por lo que se vio paralizado nuestras actividades, ¿no? En un primer momento por la incertidumbre de no saber cuánto tiempo se iba a dar esta emergencia, cuánto iba a durar. Nosotros decidimos cerrar nuestros establecimientos, ¿no? Cumpliendo con las disposiciones del gobierno. Y bueno, los socios en un momento
llegaron a acatar también estas disposiciones, pero llegó cierto momento en que ellos ya necesitaban comunicarse con nosotros para hacer ver sus incertidumbres. Nosotros como organización tenemos las certificaciones de café orgánico, de comercio justo, que se mantienen sostenibles en el tiempo gracias al compromiso de los socios, pero también a las asistencias técnicas que nosotros como organización brindamos, ¿no? A veces por la misma cultura, las personas, los agricultores necesitan de un seguimiento continuo para que ellos cumplan con con los criterios que son de la producción orgánica, de comercio justo. Entonces, estas asistencias se vieron afectadas también por lo que mencionaba el señor Román, igual que en la región Cajamarca, acá en la región Amazonas, en la provincia de Rodríguez de Mendoza específicamente. También los ronderos, las rondas campesinas pusieron, ¿no? Se pusieron al frente para poder proteger cada uno sus comunidades. Entonces, lo que ya no permitía que nosotros como organización vayamos a hacer las visitas de campo, las visitas técnicas, tampoco las talleres, ¿no? Y eso era un gran desafío porque, como les mencionaba, eso hace que a veces los productores se olviden un poco de lo que deben cumplir, qué criterios deben cumplir. Por lo tanto, como organización nosotros tuvimos que optar por otras medidas, ¿no? Otras medidas para comunicarnos con los socios, para lo cual fue necesario utilizar medios de comunicación virtuales mediante mensajes de texto, mediante llamadas telefónicas, y en algunos sectores que que tienen acceso a Internet, también mediante grupos de WhatsApp, pero esto es más limitado porque la realidad de los sectores rurales es que no tenemos acceso, ¿no? A una buena sistema de Internet. Entonces, nosotros hemos visto otras formas, ¿no? Por ejemplo, lo que acá más acceso tienen es a la radio. Por lo tanto, hemos creado un programa radial en el cual a los productores semanalmente les estamos guiando, les estamos dando asistencia técnica en temas que antes se hacía de manera personal, ¿no? Eso es por decir lo que son nuestras asistencias técnicas para garantizar la sostenibilidad de nuestros programas que son de café orgánico y de composto. En otro aspecto también, como mencionaba el señor Román, es el tema de los acopios en los sectores. Nosotros manejamos también nuestros centros de acopio, a los cuales antes del COVID los socios iban y dejaban sus productos con toda normalidad. Pero ante esta crisis, los socios no han podido acceder a esa facilidad de llegar con su producto a nuestros centros de acopio, ¿no? Por lo cual también hemos tenido que tomar esas medidas y buscar soluciones con los actores que son los comisarios, las municipalidades, las rondas campesinas, llegar a un acuerdo con ellos y manteniendo todos los protocolos, hemos tenido también que acceder a los sectores de cada agricultor, de cada grupo de agricultores para poder nosotros traer su producto cuidando con todas las medidas de bioseguridad. Ya que también además de ello, acá como en toda crisis sucede, ¿no? Hay personas que se aprovechan de esa crisis y quieren sacar beneficios. También existía la especulación de precios y entonces los precios de los productos de primera necesidad estaban muy elevados, lo que generaba en los socios que no puedan acceder a sus alimentos, ¿no? A alimentos básicos. Por lo cual también como organización habíamos visto la factibilidad de llevar nosotros algunos productos para poder canjearlo y también en un primer momento les hemos otorgado como organización, ¿no? Pero en otro momento ya para poder canjearlo con su producto también como forma de pago, ¿no? Es una medida que se ha tomado para que no aprovechen personas que se quieren beneficiar de esto, ¿no? Además, otro punto también es el tema de las cosechas. Otra situación que estamos afrontando nosotros como organización, como socios, es la mano de obra. La mano de obra acá en la provincia mayormente venía de otras provincias y regiones vecinas, ya que acá no hay mucha mano de obra para este sector. Pero ante esta situación, ahorita es un
gran desafío porque nosotros nos hemos quedado sin mano de obra para realizar la cosecha, ya que no habían venido todavía, porque como mencionaba anteriormente, recién se estaba iniciando, ¿no?, la época de cosecha. Entonces ahorita estamos en esa incertidumbre, lo que tal vez va a generar sí cierta baja de la productividad, debido a que no se va a poder cosechar en un 100% lo que produce las parcelas. Para esto también lo que se está como organización planteando es que existe el trabajo comunitario, ¿no? Que los socios se presten el servicio de mano de obra entre ellos, que un día pueden ir a un socio a recolectar su café y después en el otro socio, ¿no? Es la única manera de que los socios puedan poder aprovechar al máximo su cosecha y evitar las pérdidas que esto podría generar. Nosotros también como organización, y como mencionaba la economista Carolina, estamos preocupados sí por la incertidumbre del mercado internacional. Debido a que eso ahorita no tenemos ninguna respuesta, ¿no? Nosotros como organización, por ejemplo, sí hemos tenido contratos ya establecidos con clientes para nuestra cosecha, pero no sabemos en este contexto si esos contratos se van a ver modificados, tal vez en los precios, tal vez pueda ser si los clientes a los que nosotros estamos vendiendo presenten una crisis, hasta puedan ser cancelados nuestros contratos. Y ahí sí se genera esa incertidumbre, tanto de nosotros como empresa y también de los socios como familia, de que no vayan a poder colocar su producción, ¿no? Y por otro lado, también la pérdida de las cosechas que se pueda dar es una preocupación como organización, porque no sabemos si vamos a poder cumplir con nuestros contratos. En este contexto, bueno, como mencionaba el señor Daniel Rivera, nosotros sí estamos preocupados, sí existe la incertidumbre, pero también hay que ver esto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de reinventarnos, para lo cual es necesario que nosotros desarrollemos competencias tecnológicas, como lo mencionaba, para mejorar la comunicación por vía virtual, ¿no? Pero para ello también es necesario que el Estado se involucre apoyándonos con las medidas, por ejemplo, políticas públicas para conexiones a Internet, debido a que nosotros no contamos con banda ancha hasta el día de hoy acá en Rodríguez de Mendoza. Nosotros nos comunicamos, tenemos Internet por vía Wi-Fi nada más, pero más no tenemos por banda ancha, lo que es ahora necesario. Eso sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Erika. No sé si Carolina quiere comentar algo de la participación de nuestros compañeros panelistas, antes de pasar a la rueda de preguntas. Sí, dos comentarios que me parecen muy, muy importantes. Darle las gracias a Román y a Erika por sus comentarios muy, muy valiosos. Yo tengo un tema que quisiera comenzar, que es este tema que ha planteado Erika al final, ¿no? Podemos armar una agenda de cosas que nos gustaría que el Estado haga por nosotros, enorme, ¿no? Y seguramente todos tendremos muchas ideas de lo que podríamos pedirle al sector público que haga por nosotros. Creo que dos que son fundamentales son, uno, asegurar conectividad. El acceso a Internet claramente es vital hoy día para permitirnos seguir interactuando entre nosotros, ofreciendo servicios, utilizando las ventajas de la tecnología, pero también para que los niños puedan acceder a las clases virtuales, para que mejoren los esquemas de atención de salud, etc. Hoy día más que nunca la interconexión y el Internet juegan un papel fundamental. Creo que ahí hay que exigir al Estado y a las compañías privadas para que nos acompañen en ese esfuerzo. Y en la misma línea, y había una pregunta ahí en el chat, también avanzar en el esfuerzo de inclusión financiera, ¿no? Esta idea de que tenemos que desplazarnos por el territorio para ir a pagar una deuda, para recibir una transferencia, es una locura. Hoy día hay esquemas de
pagos digitales, de servicios de dinero electrónico, de banca por internet, etcétera, que pueden permitir no solamente a las familias, sino a las empresas un manejo mucho más efectivo de sus recursos, de su portafolio y sobre todo con menor riesgo para su salud. Entonces, me parece que conectividad, inclusión financiera son temas cruciales que habría que poner en la agenda, además de los temas prioritarios de salud. Y lo segundo que quería comentar es que tanto Erika como Román nos han puesto en realce la enorme ventaja que tiene el sector de café y cacao, y es su organización. Ustedes están organizados, ustedes tienen estas organizaciones de ustedes mismos con las cuales planificar esta manera de enfrentar la crisis, pero también con esta mirada de sostenibilidad que puede hacer la enorme gran diferencia entre quienes realmente sobreviven y quienes no. Yo creo que hay que apoyar este esfuerzo de acción colectiva con prácticas sencillas, como mencionaba Erika, en el hecho de que los agricultores puedan prestarse mano de obra para lograr, por ejemplo, hacer la cosecha adecuadamente, pero también esquemas de intermediación, esquemas de soporte, esquemas de acompañamiento a las familias, de generación de protocolos para los temas de salud, que claramente desde una organización como las cooperativas que ustedes tienen y con las que están involucrados, hacen una diferencia y una plataforma que casi nadie más tiene en el sector rural. Entonces creo que hay que poner en valor justamente ese diferencial que ustedes tienen. Gracias, Carolina. Bueno, hay muchas preguntas de nuestros participantes, les agradecemos por ello, pero queríamos ir un poquito agrupando para poder avanzar con las respuestas. Hay algunas preguntas un poquito más de respuesta un poco más rápida. Por ejemplo, queremos, no sé si está lanzada para Carolina, pero vamos a proponerle igual, es una pregunta más vinculada al tema comercial, ¿no? Uno de los participantes habla sobre la caída brutal de la demanda de chocolates, ¿no? Y el impacto que puede tener esto en el consumo de cacao, lógicamente, y en el proceso agroexportador del cacao. La otra pregunta, digamos, tiene que ver con el impacto si consideras que el impacto puede ser mayor en el sector rural que en el sector urbano, o el impacto de esta pandemia va a ser igual en ambos sectores, ¿cómo lo ves? Y la tercera, para este primer bloque, sería ¿qué debería hacer el Estado peruano para priorizar que se detenga, digamos, el abandono al sector rural y la transformación de la que has hablado, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas reales y tangibles? A ver, sobre lo primero, vamos a ver efectos diferenciados, pero todos asociados a los cambios en la demanda por distintos productos agroalimentarios. Claramente hoy día estamos viendo una caída fuerte en la demanda de un alimento, entre comillas, voy a decir, suntuario, como es el chocolate, que tiene que ver con la caída en los ingresos de los consumidores de chocolate, que tiene que ver con la interrupción en las cadenas de abastecimiento de un producto no esencial como el chocolate, y tiene que ver con las restricciones al comercio internacional que están asociadas a ello, ¿no? Los principales consumidores de chocolate no son necesariamente los que producen los insumos para hacer chocolate. ¿Cuán duradero va a ser esto? ¿Esto es un cambio de tendencia? Yo creo que no. Yo creo que, y esto es una cosa que olvidé mencionar, pero que también me parece muy importante, los efectos del COVID son efectos transitorios, ¿no? Y por ende, pasado el COVID, van a irse perdiendo esos efectos negativos. ¿Vamos a regresar exactamente a donde estábamos antes? Seguramente no, porque las transformaciones van a ser mayores, pero claramente tenemos que diferenciar los efectos transitorios de los efectos permanentes, ¿no? Y yo creo que en el caso de los cambios
en la demanda, por ejemplo, por chocolate, va a ser un cambio totalmente transitorio. En la medida que se reactiven las economías de los principales consumidores de chocolate, vamos a ver que ese mercado se recupera rápidamente. No creo que hay. Lo que sí sucederá probablemente, y eso sí va a ser un cambio permanente, es que cada vez más los consumidores van a querer saber de dónde viene el cacao del cual se ha hecho el chocolate, cómo se ha hecho el chocolate en tal marca versus tal otra, van a preferir el chocolate más sano o el que tiene más impacto social o menor impacto ambiental, que son tendencias que ya venían, pero que hoy día estamos viendo que esta idea de la mayor conciencia del consumidor va a cobrar mayor importancia, ¿no? Entonces creo que más bien por ahí quizá hay temas a favor incluso de las operaciones de ustedes. Si los impactos van a ser mayores en el mundo rural o en el urbano, yo creo que van a ser mayores en el mundo urbano. En el caso peruano, por la altísima informalidad y precariedad de nuestro mundo urbano. Yo creo que el grueso del incremento en la pobreza que vamos a ver el próximo año va a venir dado por el incremento en la pobreza en zonas urbanas. Esto no quiere decir que no van a haber efectos negativos en el mundo rural, pero en el mundo rural hay comida, hay casa y siempre hay algo que hacer, ¿no? Entonces creo que ahí que vamos a tener unos efectos más amortiguados, que van a ser importantes de todas maneras. Todos, como les decía, vamos a ser afectados por esta situación. Pero de nuevo, creo que lo que es importante aquí es separar lo que van a ser los efectos transitorios de esta situación tan crítica y lo que van a ser efectos permanentes. Y lo que tenemos que asegurar es que podamos aguantar los transitorios y enfrentar los permanentes, ¿no? Creo que esa es la lógica de mi comentario. Sobre qué debería hacer el Estado para comenzar a mirar lo rural, bueno, ese es justamente lo que creo que hoy día tenemos oportunidad de hacer. Hoy más que nunca, el Estado, el consumidor urbano, la mayoría de la población está prestando atención a lo que pasa en lo rural porque se han hecho más conscientes que nunca de qué valioso es tener un sector rural que produce nuestros alimentos, que está ahí, ¿no? Que sigue trabajando y que garantiza que podamos, incluso en una situación tan dramática como la actual, seguir abastecidos. Y creo que hay que aprovechar este momento justamente para hacer este proceso de revalorización, y para ello hay que hablar en positivo del mundo rural, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tensión, y se los digo con el mayor cariño y respeto, de muchos líderes que vienen a llorarnos, ay, que necesitamos ayuda porque estamos tan mal. En realidad, acá hay un tema de oportunidad, ¿no? Aquí hay que lucir que el sector rural está a la altura, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que vamos a contribuir con la recuperación, pero que también tenemos que plantear algunas demandas, y las demandas tienen que ser diferenciadas. Unas demandas que tienen que ver con estos efectos transitorios, y ahí creo que, como les digo, la principal demanda es salud, y después conectividad, inclusión financiera, ¿no? Esos temas que aseguren que lo rural va a poder continuar sus operaciones, y creo que ahí los temas de articulación con el sistema financiero, sea el nacional o el internacional, para asegurar que hayan los flujos de capital que nos permitan continuar con las operaciones del sector, son fundamentales. Pero separar esas peticiones, medidas, exigencias de esta mirada más grande de los problemas estructurales que han generado una situación de postergación del mundo rural. Y creo que para eso lo primero es hacer notar que el mundo rural está aquí. Miren qué valioso era, y cómo cuál es, con una agenda que no sea prebendaria, que no sea regálenme todo, denme subsidios para todos, sino una agenda consistente orientada a lograr la sostenibilidad del mundo rural. Gracias, Carolina. Hay otro bloque de preguntas que tienen que ver con el tema justamente financiero, y bueno, aprovechando que tú eres también especialista en finanzas rurales, queríamos agrupar ahí unas 3 preguntas que están en ese orden. Por ejemplo, ¿qué opinas tú del rol que deberíamos jugar las financieras sociales, como Root Capital y muchas otras que actuamos en el espacio rural,
¿cuál sería el rol? Porque algunos ven que tienen temor, ¿no? De que algunas se retiren del espacio rural, se retiren del país por esta crisis. Pero ¿cómo lo ves tú? Esa es una de las preguntas. La otra tiene que ver con la inclusión financiera. ¿Qué es lo que tú estás pensando respecto al proceso de inclusión financiera del mundo rural? ¿Cómo lo ves? ¿Qué políticas crees que se deben impulsar alrededor de esto? Y la otra tiene que ver con, bueno, el tema de Agrobanco. Y si Agrobanco, hay una pregunta que si Agrobanco va a crear un producto específico para el post-COVID. A ver, el rol de las entidades que proveen capital, entidades financieras con impacto social, digamos, me parece hoy día más que nunca fundamental, pero además el sector llamado a movilizar más recursos que los suyos propios, ¿no? Y yo creo que hay que mostrar que hay oportunidades de inversión. Vamos a ver en los próximos meses muchos inversionistas buscando nuevos destinos y creo que hay una oportunidad de estar preparados para ofrecer oportunidades de inversión en el mundo rural sin ninguna duda. Y creo que ustedes, como inversores, como financistas, con impacto, tienen un rol fundamental que cumplir en ayudarnos a que eso suceda, ¿no? A que logremos atraer capitales para no solamente lograr la sostenibilidad, sino mejorar nuestras condiciones de producción. Inclusión financiera es uno de los desafíos. Yo vengo trabajando hace siglos con este tema y la verdad pues que aquí vemos el enorme costo de mi fracaso, ¿no? De lo poco exitosa que he sido en lograr un mayor proceso de inclusión financiera. Hoy día quienes están mejor para, por ejemplo, acceder a estos bonos del Estado son las señoras de Juntos que tienen su cuenta, que tienen su tarjeta de débito, que saben ir al ATM, ¿no? Y eso debería ser la situación de todo ciudadano en realidad. Todos deberíamos tener una cuenta básica, simple, que nos permitiera recibir transferencias del Estado, del privado, de familiares y amigos, sin costo, de manera inmediata, en tiempo real, como mínimo, ¿no? Pero además deberíamos poder acceder a esos recursos de múltiples maneras y a través de múltiples canales. Y para eso creo que la inclusión financiera entonces enfrenta a tres grandes desafíos. Uno es la masificación del uso del sistema financiero como servicio esencial para estar conectados entre nosotros, y eso quiere decir que todos tengamos una cuenta o una cuenta de dinero electrónico en nuestro teléfono o lo que fuera, pero algo que nos conecte con el sistema. Dos, creo que debemos poner sobre la mesa, sobre todo quienes miramos al mundo rural, el hecho de que se requiere una inversión en dotarnos de mejor infraestructura financiera en el medio rural. No puede ser que nuestro único punto de contacto con el sistema financiero sea una agencia de 2 ventanillas del Banco de la Nación, donde a veces hay un ATM y a veces no, o un agente corresponsal de un banco, ¿no? Que se queda sin liquidez a las 10 de la mañana o que no tiene recursos suficientes. Claramente, para que haya inclusión financiera necesitamos poder interactuar con el sistema financiero, sea desde nuestro teléfono, sea usando internet si es que lo hubiera, o sea yendo a un punto de atención del sistema financiero. No basta con tener una agencia en cada capital de provincia o un cajero corresponsal, eso no es suficiente, eso no nos da posibilidad de tener una inclusión financiera efectiva. Pero además, creo que necesitamos asegurar que aquellas entidades financieras con presencia en nuestras zonas de operación están a la altura de las circunstancias, ¿no? Y nos van a poder sumarse a los esfuerzos que hace una cooperativa, una empresa, una familia para salir adelante, apoyándolo con recursos a un costo razonable, con un plazo suficientemente largo, y creo que ahí hay que trabajar con ese sector, sobre todo con el sector más de microfinanzas, para lograr estos esquemas de soporte que aseguren que todos nuestros agricultores van a contar
con capital de trabajo para sostener sus actividades productivas. Yo creo que eso es una obligación nacional, ¿no? Y con eso paso a lo de Agrobanco. Ustedes saben, soy miembro del directorio de Agrobanco, entonces quiero ser muy cuidadosa porque yo no soy vocera del directorio, el único vocero autorizado es el presidente del directorio y el gerente general, entonces voy a ser muy, muy cauta con esto. Pero sí mencionarles que el Agrobanco está totalmente comprometido con ser útil en esta coyuntura, tanto a través de la colocación de sus fondos propios, que no son muchos, porque como ustedes saben, Agrobanco está todavía en el sótano como 24, saliendo de una crisis sin precedentes, y esta situación lo agarra en un momento complicado, pero tiene algunos recursos para colocar, y la idea es colocarlos cuanto antes, y utilizar una facilidad que se creó cuando se reestructuró Agrobanco, que es el FIPA, para que esto permita realmente salir en esta etapa preparatoria para la campaña grande, con tasas muy, muy, muy inferiores a las tasas que se han venido colocando, ¿no? Entonces, en la medida que logremos que COFIDE, el MEF, el MINAGRE, todos activen y funcione el FIPA, Agrobanco va a poder salir a prestar con una tasa muy competitiva. Pero además, por encargo del MINAGRI, Agrobanco canaliza los recursos del Fondo Agroperú, que también, gracias a las negociaciones que se hicieron el año pasado, este año el Fondo Agroperú tiene una asignación importante de recursos que se va a colocar principalmente a través de Agrobanco, y hay que utilizar esos recursos rápido para asegurar que a través de este brazo financiero que es Agrobanco y de los recursos del Fondo Agroperú se puedan inyectar recursos importantes a las actividades de los productores agropecuarios. Quiero ser muy cauta, como les digo, no puedo hablar mucho más de esto porque son las reglas de mi participación en ese directorio, pero estoy segura que si invitan al presidente del directorio estará encantado de compartir con ustedes sus perspectivas y las perspectivas institucionales de lo que está haciendo Agrobanco. Lo que sí les digo es que Agrobanco todavía está en una situación muy delicada, ¿no? Lo que encontramos después de la aprobación de la reestructuración de Agrobanco es una entidad muy maltratada, ¿no? Y recuperarla no es solo tema de tener una ley o un poco de capital, sino también de reconstruir una cultura, una tecnología, una organización que realmente recupere su mandato de poner al cliente, al productor agropecuario en el centro de sus preocupaciones, ¿no? Y eso toma un tiempo. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero les comparto que es un proceso complejo. Gracias Carolina. De repente un último bloque de preguntas alrededor de el tema de salud y educación. Hay algunos participantes que plantean el vínculo entre la pandemia que estamos viviendo y el sector de educación. ¿Cómo ves ese tema? Y por otro lado, el tema de la salud, también hay participantes que están hablando cómo se podría vincular, cómo se podría aprovechar esta plataforma de productores organizados en cooperativas o en asociaciones de productores para, por ejemplo, vincular pruebas rápidas u otro tipo de mecanismos para atender a las familias rurales agrupadas en estas organizaciones. ¿Cómo ves estas propuestas, estas ideas? A ver, son dos temas fundamentales. Creo que el tema educación, sobre todo, como decía Erika, en el contexto de que no todos tenemos acceso a Internet para llevar las clases de forma virtual, y entonces nos tenemos que limitar a aquello que viene por señal abierta de televisión o radio. Eso va a exigir mucho esfuerzo complementario de las familias, pero también de las comunidades donde están nuestros niños. Y creo que las cooperativas tienen un rol que cumplir como parte de su mandato social, tienen un rol que cumplir en encontrar cómo contribuir a que nuestros niños, por falta de conectividad, no se queden rezagados en términos de acceso a contenido, a prácticas, a seguimiento en los temas de educación. Yo creo que eso es fundamental
y va a ser un año muy difícil para muchos de nuestros niños rurales, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay que definir hasta dónde y qué se puede hacer desde las propias cooperativas para contribuir con el enorme esfuerzo que están haciendo hoy día las familias para acompañar a los niños en su proceso educativo. Sobre el tema de la salud, como les decía, yo creo que hay que primero tomarlo con muchísima seriedad. Esta pandemia lo que nos ha mostrado es que no basta con que yo me cuide a mí misma sola, ¿no? Sino que tengo que asegurar que todos se están cuidando, porque si no, por más que yo me cuide, igual me van a contagiar. Entonces, esta es una situación en la cual la interdependencia es un tema central y donde lo que hace uno afecta a los demás. Justamente el mundo cooperativo viene de esa misma lógica, ¿no? Y entonces creo que están en la mejor posición para definir, yo creo, acciones en al menos 3 aspectos. Uno es un relacionamiento directo desde la cooperativa con las autoridades sanitarias, sea la direza, sea la posta local, sea para recibir toda la información de los protocolos oficiales, para ponerse a disposición como punto de enlace, para poder transmitir toda la información que desde el sector salud se requiere que la población maneje, en términos de medidas de prevención, en términos de pruebas rápidas, en términos de protocolos de cuarentena o activación de redes de hospitalización, que seguramente en algún momento necesitaremos muchos de nosotros. Entonces, primero, usar la cooperativa como el enlace con las autoridades sanitarias. Eso, sin duda, a nivel local, a nivel regional, me parece fundamental. Lo segundo es, como bien decía Román, establecer los protocolos en todos aquellos procesos que tienen que ver con las actividades propias de la cooperativa y de las actividades de sus cooperativistas, ¿no? Hasta dónde se pueden preparar protocolos, mensajería, recomendaciones, esquemas de protección para asegurar que todos somos conscientes de lo que tenemos que hacer y hasta dónde podemos hacer en el marco de estas medidas de restricción. Y lo tercero, por cierto, es contribuir a agenciarse los medios que se necesitan para poder cumplir con las normas, con los protocolos. Mascarillas, acceso a pruebas rápidas, espacios para hospitales de campaña si es que fuera necesario, relación para hacer que vengan médicos a hacer testeos, ¿no? Inopinados, como se están haciendo hoy día en los mercados, que es lo que permite identificar cuándo tenemos un problema y cuándo es que tenemos que tomar una acción mucho más inmediata, ¿no? Entonces creo que, de nuevo, acá el liderazgo de la cooperativa y su centralidad en la operación me parece muy, muy importante y un activo que casi nadie más en el mundo rural tiene. Entonces creo que ustedes por eso no pueden rehuir a ese mandato, pero también a esa oportunidad de realmente protegerse ustedes y proteger a sus cooperativistas. Bueno, les quiero pedir disculpas a quienes han seguido haciendo preguntas, agradecerles también por las mismas, pero lamentablemente el tiempo es tirano, como todos sabemos. Ya nos toca ir cerrando, agradecer a Carolina por su tiempo, por su predisposición, por esta excelente videoconferencia que nos ha ofrecido, a nuestros panelistas, Román Barbosa, Erika Portocarrero. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos y a todas.